Revelado, 5 formas inesperadas en que la amabilidad puede transformarte en una víctima. INVISBL. Era un día soleado en el pequeño barrio latino donde Valeria vivía, un lugar donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con las risas de los niños que corrían por las calles. Valeria, con su sonrisa cálida, era conocida por todos como el alma del vecindario. Pero tras esa amabilidad se escondía una batalla interna. Cada vez que atendía a un paciente en el consultorio médico, sentía que su generosidad era como un abrigo pesado que debía cargar. Su corazón, siempre listo para ayudar, empezaba a resentir la presión de las expectativas. Con cada favor que ofrecía, su propia voz se apagaba. No puedo, Miguel. Debo cuidar de nuestra familia, le respondió a su hijo un día, mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte. Esa simple frase la hizo temer que su resignación se convertiría en una prisión. ¿Cómo había llegado ahí? La frustración la consumía, y el deseo de ser escuchada se volvía un eco distante. El dilema apareció de forma desgarradora, la presión de los amigos y vecinos parecía no tener límites. Picaduras de ansiedad aparecían en su mente, mientras consideraba si había hecho lo correcto al ayudar a un vecino que, una vez más, había abusado de su bondad. ¿Era esta amabilidad un signo de fortaleza o de debilidad? Se debatía entre el deseo de ser útil y el anhelo de huir de la carga que otros le imponían. En su interior, el resentimiento crecía como una sombra, amenazando con consumirla. Su vida cambió drásticamente con la llegada de don Ricardo, un médico retirado. Sus preguntas, entremezcladas con su humor, rompieron la muralla que Valeria había construido. ¿Y si tu amabilidad es solo una forma de escapar de tus propios sueños? La frase rebotó en su mente como un eco inquietante. Ella quería gritar, quería reaccionar, pero la corriente de expectativas a su alrededor la mantenía atrapada. Comenzó a cuestionar lo que representaba para su comunidad. ¿Era una heroína o simplemente una víctima de su propia bondad? La tensión aumentó cuando algunos vecinos abiertamente intentaron aprovecharse de su disposición a ayudar. Valeria respiró hondo y se sintió traicionada, como si los valores que siempre había sostenido se convirtieran en dagas que la atravesaban. La angustia se intensificó, cada favor no solicitado se sentía como un ladrillo más en el muro de su angustia. Estaba disfrutando de un simple momento de tranquilidad en su hogar cuando la presión se hizo insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La última gota fue un intento descarado de un grupo del barrio para manipular su buena voluntad. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Valeria decidió que, esta vez, no se dejaría llevar. La certeza floreció en su pecho mientras se enfrentaba a ellos. Sin embargo, en ese momento, vio a Miguel al fondo, observando con una mezcla de preocupación y esperanza. ¿Sería capaz de reclamar su voz en el mundo que una vez dejó que otros definieran por ella? La angustia y la determinación se entrelazaban, y la pregunta flotó en el aire como un eco voraz. ¿Podría Valeria finalmente ser visible ante sí misma y los demás? Valeria se quedó inmóvil, el pulso retumbando en sus oídos mientras lidiaba con la presión que sus vecinos ejercían sobre ella. Este momento representaba un punto de inflexión. Nunca había considerado que su bondad pudiera ser arma de doble filo. Observó las miradas, ansiosas y exigentes, y supo que tenía que tomar una decisión. Un profundo hilo de indignación se entrelazó con su vulnerabilidad. Lentamente, una chispa de autoconfianza comenzó a encenderse dentro de ella. Decidió que ya no se trataría de cómo ser vista por los demás, sino de definir quién era realmente. No podía seguir permitiendo que otros escribieran su historia, orquestando su amabilidad en un guión que jamás había querido. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se acercó al pequeño grupo que había cruzado la línea de abuso. Estoy aquí para ayudarles, pero eso no significa que no tenga límites, declaró, sintiendo como cada palabra reafirmaba su posición. Notó la expresión de sorpresa en sus rostros, su asombro la impulsó hacia adelante. No puedo más con esta carga, no es únicamente mi responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene que hacerse cargo de sus propias vidas. El aire se volvió denso, y un silencio profundo envolvió la conversación.
Observó cómo el grupo comenzaba a dispersarse, comprendiendo que ya no podía manipular su bondad como un títere en sus manos. Valeria siguió hablando, exponiendo sus necesidades, metáfora tras metáfora, como si estuviera construyendo un puente hacia su verdadero ser. Cada palabra que pronunciaba era un acto de liberación. Su voz resonó con fuerza, desatando una mezcla de emociones en los oyentes. La confusión y la tristeza luchaban por espacio, pero dentro de Valeria una claridad se manifestaba por primera vez. Al mirar a Miguel, su hijo, se dio cuenta de que el peso de su voz afectaba no solo su vida, sino también la de él. Después de esa conversación, el camino hacia la reconstrucción de su identidad no era sencillo. Valeria dedicó semanas a reflexionar sobre sí misma. Empezó a anotar sus pensamientos en un diario, cada día registrando sus emociones. Su primera entrada decía, ¿qué quiero realmente para mi vida? En un rincón de su mente, se abrió una puerta que antes se había mantenido cerrada. Comenzaba a comprender que su amabilidad, aunque noble, no podía ser la brújula de su vida. Los encuentros con don Ricardo se volvieron más frecuentes. Cada reunión se convertía en un espacio para explorar sus pasiones, sus sueños olvidados y todo aquello que había pospuesto. La idea de abandonar su carrera como médico parecía aterradora, pero a la vez liberadora. Era una posibilidad. Una noche, mientras tenía una conversación profunda con don Ricardo, él le aventuró, Valeria, tal vez sea hora de que tu amabilidad se convierta en una herramienta para construir tus propios sueños en lugar de ser un sacrificio para los sueños de otros. Esa frase resonó en su mente, como una campana que repicaba por alguien que finalmente se atrevía a soñar. Justo cuando comenzaba a vislumbrar el camino hacia su verdadera identidad, recibió una invitación inesperada, una conferencia sobre bienestar personal que se llevaría a cabo en la ciudad. Valeria sintió un cosquilleo excitante. ¿Podría ser el momento de explorar algo más allá de lo que había conocido? Pero la inseguridad apareció de nuevo, cuestionando si tenía la valentía de dar ese paso hacia lo desconocido. Mientras el viento soplaba y las luces de su vecindario comenzaban a parpadear, Valeria se dio cuenta de que enfrentarse a sí misma era solo el comienzo. La pregunta latente seguía presente, ¿sería capaz de no solo encontrar su voz, sino también de usarla para moldear su destino con valentía y convicción? Solo el tiempo lo diría. Valeria despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. La idea de asistir a la conferencia sobre bienestar personal le daba un soplo de esperanza, como el primer rayo de sol después de un largo invierno. Aunque las dudas la acechaban, sentía que estaba en la encrucijada de un nuevo inicio, lista para renunciar a su antigua vida de complacencia. Al prepararse, se miró al espejo y, por primera vez, no vio una médica abrumada por las expectativas ajenas. En su lugar, observó a una mujer que empezaba a comprender su valor intrínseco. Se encuadró en su vestuario habitual, un uniforme blanco que siempre había representado su identidad profesional, pero esta vez decidió agregar un toque de color. Un pañuelo vibrante anudado al cuello le otorgó un aire de determinación. Era un pequeño acto, pero en su interior simbolizaba un gran paso. Al llegar a la conferencia, el ambiente vibraba con la energía de personas en busca de respuestas. La sala estaba repleta de historias de transformación, cada una reflejando las distintas maneras en que otros habían dejado atrás su papel de víctimas. Valeria se acomodó en un rincón, con la mente inquieta, escuchando sobre autosabotaje y límites saludables, temas que resonaban fuertemente en su interior. La primera ponente compartió su experiencia sobre cómo había estado atrapada en la cultura de la bondad obligada, lo que le había llevado a sacrificar su propia felicidad por la de los demás. Valeria sintió que cada palabra era un eco de su propia historia. ¿Cuántas veces había permitido que otros abusaran de su generosidad? Las revelaciones eran como rayos de luz que iluminaban lugares oscuros en su mente. A medida que la jornada avanzaba, el ambiente se tornó más íntimo. Estaban a punto de realizar un ejercicio interactivo, donde cada participante debía compartir una experiencia personal y cómo habían lidiado con el sufrimiento asociado. El corazón de Valeria latió intensamente. Sabía que debía ser honesta, tanto con los demás como consigo misma. Cuando llegó su turno, la voz de Valeria temblaba al principio, pero las palabras comenzaron a fluir como un torrente. Habló sobre su deseo de ayudar, sobre el esfuerzo constante por ser la persona en la que todos pudieran apoyarse, mientras ella misma se desmoronaba en silencio. La conexión que forjó con sus compañeros fue instantánea, y sintió que la vulnerabilidad era su mejor aliada. Ante el grupo, se sintió fuerte, no frágil. Su valentía provocó reflejos de comprensión en los rostros de otros. Al finalizar la conferencia, Valeria había hecho nuevos amigos y recibido un valioso recurso, un grupo de apoyo,
donde podrían seguir explorando sus emociones y compartiendo estrategias para recuperarse. La idea de formar parte de una comunidad que valoraba la autenticidad, en lugar del sacrificio, le parecía revolucionaria. Con el corazón rebosante de optimismo, se despidió de los nuevos conocidos. Pero esa sensación de euforia se vio empañada por un nuevo dilema: ¿cómo integraría estas enseñanzas en su vida cotidiana? Sabía que implementar cambios requeriría un esfuerzo consciente, una lucha diaria contra viejas costumbres y miedos. De regreso a casa, Valeria no podía evitar hacerse más preguntas. ¿Cómo podía priorizarse sin sentirse egoísta? ¿Podría realmente establecer límites sin lastimar a aquellos a quienes había dedicado tantos años de su vida? Al mirar a Miguel, quien la esperaba ansiosamente para contarle sobre su día, Valeria sintió una doble urgencia, una necesidad de protegerlo de su pasado y, al mismo tiempo, enseñarle a ser un ser humano empático, pero también firme. La tarea de redefinirse se tornaba más compleja a cada paso. Mientras la noche caía, un nuevo dilema se asomó: debía enfrentar las viejas dinámicas en su hogar y, quizás, comenzar a comunicar su transformación a aquellos que la rodeaban. Pero en el fondo, la pregunta seguía resonando: ¿realmente estaba lista para ser la arquitecta de su destino y no solo un ladrillo en el muro de las expectativas ajenas? El día que había comenzado como un destello de esperanza, cerraba ahora con la sombra de cambios profundos. Un nuevo camino se abría ante ella, pero Valeria sabía que cada decisión podía acercarla o alejarla de la mujer que quería llegar a ser. Valeria se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso del día que había pasado. Las preguntas que le asaltaban se multiplicaban en su mente. Con cada pensamiento, recordaba la conexión de esos momentos en la conferencia. La idea de afrontar su propia vulnerabilidad la llenaba de temor, pero también de una creciente determinación. Una vez más, se enfrentaba a la verdadera raíz de su sufrimiento, su tendencia a ser la cuidadora de todos, mientras descuidaba su propio bienestar. Decidida a poner en práctica lo que había aprendido, se propuso escribir una lista de límites que debía establecer. Con una hoja en blanco frente a ella, Valeria respiró hondo e imaginó los escenarios en los que, en el pasado, había cedido. Tenía que ser honesta. Al principio, su pluma titubeaba, pero a medida que los pensamientos fluyeron, comenzó a llenar la página con frases como «digan no sin sentir culpa» y «no más sacrificios por complacer». Era un acto liberador, la primera página de una nueva narrativa en su vida. Las palabras en el papel eran un espejo de la mujer que quería ser. Sin embargo, el eco de su vieja voz interna, cada vez más insistente, la interrumpió. ¿Y si lastimas a los demás? ¿Y si te ven como egoísta? La duda la atormentaba mientras su mano se detuvo en seco. Pero Valeria comenzó a cuestionar esas creencias. No era, en cambio, un acto de amor hacia sí misma abrir espacio para su propio bienestar. Decidida a internalizar este nuevo enfoque, decidió organizar una pequeña cena familiar para hablar con Miguel y su pareja, Adrián. Valeria sabía que abordar esas conversaciones podría ser tenso, pero sintió que era necesario. No quería seguir siendo la mujer que se perdía en las necesidades de los demás a expensas de su propia felicidad. El día de la cena, mientras cocinaba, una sensación de migraña asomó en su cabeza. El estómago de Valeria se retorcía, y a pesar de la alegría de preparar su plato favorito, no podía dejar de pensar en la complejidad del momento. ¿Cómo podría explicarle su deseo de ser escuchada y respetada sin que se sintieran atacados? Al final, decidió estar presente, ser clara y genuina. Mesas puestas, la cena se desarrolló entre risas y anécdotas, y luego, Valeria sintió que había llegado el momento de hablar. Con el corazón latiendo fuertemente, decidió abordar el tema. Quiero compartir algo importante. He estado reflexionando sobre lo que necesito y cómo puedo ser mejor para ustedes y para mí misma. Las palabras salieron más fluidas de lo que había anticipado. Se animó con la respuesta de Miguel, que, aunque confuso, parecía estar escuchando con atención. Adrián mantuvo un silencio observador, casi evaluador. Valeria sintió que la conversación comenzaba a transformarse en un espacio de empatía, donde ambos intentaban comprender su perspectiva. Sin embargo, al finalizar la cena, los rostros de Miguel y Adrián mostraron preocupación. Valeria sintió una oleada de ansiedad. La resistencia a cambiar era palpable en el ambiente, y eso le trajo a la mente una serie de recuerdos que había tratado de evadir, todas las veces que su voz había sido silenciada o ignorada por los demás. Esa noche se transformó en un campo de batalla entre la vieja Valeria y la que ahora anhelaba surgir. Mientras lavaba los platos, el conflicto interno la acompañó.
Tenía miedo de que el conocimiento que había adquirido no fuese suficiente para sostener su cambio y que tal vez nunca pudiese liberarse de la imagen de quien siempre fue. A pesar de sus miedos, estaba decidida a seguir explorando sus límites y hacer valer su voz. Se repitió en voz baja que el cambio era un proceso, no un destino. Esa noche se plenó de reflexiones y promesas silenciosas. Valeria no solo deseaba ser escuchada, también quería aprender a escuchar. La mente le retumbaba con nuevas preguntas: ¿podré manejar esta nueva dirección sin perder mis antiguas relaciones? Y, con un profundo suspiro, se dio cuenta de que el camino por delante requeriría no solo valentía, sino también una persistente comunicación, pero, en lo profundo, algo más la inquietaba. Justo cuando parecía haber encontrado un equilibrio, surgió un dilema imprevisto que la sacudió. Debió enfrentar a un viejo amigo que había representado su refugio y que, sin embargo, ahora se convertía en el símbolo de su propia lucha. Había llegado el momento de confrontar no solo a los demás, sino también sus miedos más íntimos, y Valeria sintió nuevamente el abrazo helado de la incertidumbre. El cambio verdadero no solo era un compromiso con su propia felicidad, sino también un desafío que amenazaba su percepción de lo que había construido hasta entonces. La lucha por convertirse en la mujer que anhelaba ser apenas comenzaba, y los pasos hacia adelante no serían sencillos. Pero una nueva chispa de valentía había comenzado a brillar dentro de ella, impulsándola a seguir adelante. Sin embargo, la pregunta que seguía rondando su mente era: ¿estaría lista para enfrentar las heridas del pasado que estaban por salir a la luz? Valeria se despertó esa mañana sintiéndose más ligera, como si el aire que respiraba tuviera una textura diferente. La decisión de priorizarse comenzaba a dar sus frutos, pero también la llenaba de dudas. Una parte de ella anhelaba seguir adelante, pero otra seguía atada a viejos patrones que la hacían dudar de su propia capacidad para ser escuchada. Mirándose en el espejo, se preguntó si realmente estaba lista para el desafío que se avecinaba. Su mente estaba en un torbellino. Había acordado encontrarse con Elena, su amiga de toda la vida, quien había sido su pilar durante años. Sin embargo, la idea de plasmar sus nuevos límites en esa conversación la hizo sentir un nudo en el estómago. Las palabras de las conferencias resuenan en su mente: la vulnerabilidad es un signo de valentía. Pero a medida que el reloj avanzaba, la valentía se reemplazaba por la ansiedad. Mientras se preparaba, Valeria revisó de nuevo la lista de límites que había escrito. La frase "no más sacrificios por complacer" la miraba fijamente desde la hoja. Esa declaración había sido un punto de inflexión, pero su implementación parecía ensombrecida por el miedo a lo desconocido. ¿Cómo podía decirle a Elena que ya no podía cargar con el peso de sus problemas sin sentir que la abandonaba? Al llegar al café donde se habían citado, una oleada de nostalgia la invadió. La misma mesa de antes, las mismas risas y confidencias. Sentarse en ese mismo lugar la conectó con un pasado que la había moldeado, pero también la hizo sentir prisionera de una identidad que ya no le servía. Elena llegó con una sonrisa amplia, pero Valeria pudo ver algo en sus ojos que no se había percatado antes: necesidad. En aquel instante, sintió una punzada en el corazón. ¿Y si estaba condenada a ser siempre la receptora del dolor ajeno? Se sentaron, y tras un par de palabras corteses, Valeria sintió que todo su mundo se concentraba en el siguiente paso que debía dar. Estaba ansiosa por poner en práctica lo aprendido, pero el miedo se apoderó de ella. Siempre has sido mi roca, Valeria, empezó Elena, su voz temblando ligeramente. No sé qué haría sin ti. Esa frase, sentida pero peligrosa, la golpeó. La imagen de ser la cuidadora, la persona que siempre solucionaba problemas, la había atrapado. Pero, ¿estaba realmente ayudando o simplemente perpetuando una dinámica tóxica? Tomando una respiración profunda, finalmente se armó de valor. Elena, hay algo de lo que necesito hablar contigo. He estado sintiendo que en nuestra amistad a veces estoy más presente para ti que para mí misma. Me gustaría que nos apoyáramos mutuamente. Las palabras fluyeron antes de que la duda pudiera manifestarse como un obstáculo. El rostro de Elena cambió. La confusión y la preocupación se mezclaron, y por un instante, Valeria se sintió otra vez pequeña. Pero luego entendió que era momento de no retroceder. Las relaciones no podían seguir basándose en la necesidad unilateral. Sintió que se liberaba de un peso, aunque la atmósfera se tornaba espesa. Pero, ¿a qué te refieres?, preguntó Elena, su mirada cuestionadora atravesando el espacio entre ellas. Valeria sintió el impulso de disculparse, de retractarse, pero en su interior, una voz insistente le decía que no se callara.
Confrontar la reacción de su amiga era un paso crucial, quizás su amistad resistiría esta nueva forma de conexión. No quiero dejar de ser amiga tuya, pero necesito más. Quiero ser honesta sobre lo que siento. Y tal vez eso signifique que debo poner límites, respondió Valeria, mirando fijamente a los ojos de Elena. Esa fue la primera vez que sintió que su voz no solo se escuchaba, sino que estaba tomando forma como parte de su viaje. La respuesta de Elena no llegó de inmediato. Los segundos parecieron eternos, y en esa pausa Valeria sintió todas las emociones desbordarse. Se dio cuenta de que cada límite que establece también era una invitación a que el otro creciera. La necesidad de la otra persona de adaptarse a este nuevo espacio podría ser más dolorosa que el propio cambio. Al final, Elena se recostó en su silla y respiró hondo. No pensé que dirías eso, Valeria. Esto es complicado. Pero creo que es justo. Quizás también necesite reflexionar sobre cómo he estado actuando. La sinceridad de su amiga era un rayo de esperanza, pero la incertidumbre la envolvió de nuevo. El camino estaba trazado, y Valeria había dado un paso significativo hacia la autenticidad. Sin embargo, ante ella se perfilaba una nueva batalla emocional, el miedo a perder el vínculo que tanto valoraba. Empezaba a darse cuenta de que la transformación personal podría tener costos inesperados, pero, a la vez, quizás le abriría puertas hacia relaciones más genuinas. Mientras se alejaba del café, una pregunta crucial la acompañaba: ¿estaría dispuesta a enfrentar la pérdida si las conexiones que amaba se desmoronaban? La respuesta seguía siendo un misterio, y una nueva realidad se presentaba. El verdadero desafío de la transformación no era solo establecer límites, sino aprender a lidiar con las posibles consecuencias. Una cosa era clara para Valeria: la lucha por su autenticidad apenas comenzaba. Valeria caminaba por las calles del barrio, el aroma a café y pan recién horneado invadiendo sus sentidos. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Sabía que había tomado la decisión correcta al hablar con Elena, pero las inseguridades empezaban a resurgir como sombras. La imagen de ser una roca, alguien en quien otros confiaran, seguía pesando en su conciencia. Las expectativas ajenas eran una carga que había aceptado de manera casi involuntaria, y enfrentarlas ahora parecía un acto de alta traición hacia lo que había sido. Aún así, ese era el punto de partida de su nuevo viaje. En su interior, una chispa de empoderamiento comenzaba a tomar forma, pero cada paso que daba se sentía como un tira y afloja entre su antiguo yo y el nuevo. La confusión la empujaba hacia las viejas costumbres, y después de la conversación con Elena, comenzó a reflexionar sobre otras áreas de su vida donde la amabilidad hacia los demás había eclipsado su propio bienestar. Al llegar a su hogar, Valeria se sentó en su escritorio, sacó su diario y comenzó a escribir. Quería explorar cómo se había convertido en víctima de su propia generosidad. Cada sí que había dicho en el pasado resonaba fuertemente en su mente, estuviera unida a una tarea, un favor o una responsabilidad que había tomado sin cuestionar. El primer punto que anotó en su lista fue la necesidad de dar sin medida. A menudo, su amabilidad era una herramienta para evitar el conflicto. En lugar de establecer límites claros, había permitido que las demandas ajenas invadieran su espacio personal. Eso le había permitido ser vista como la compasiva, pero también le había restado tiempo y energía vital. Continuó escribiendo. A veces, ofrecer ayuda no significa apoyar, reflexionó. Muchos problemas que nunca le pertenecieron se habían depositado en sus hombros. Les había ofrecido su apoyo, creyendo que ayudarles fortalecería los vínculos. Sin embargo, cada vez que lo hacía, se alejaba más de su propio bienestar emocional. En lugar de ser la amiga que resuelve, se convirtió en la amiga que se perdía. Mientras escribía, se dio cuenta de que su amabilidad también había provocado malentendidos. Relaciones que debieron ser equilibradas se tornaron en un juego de necesidad donde ella siempre cedía, mientras que otros tomaban sin consideración. Realmente tenía que preguntarse si había actitudes que había fomentado sin querer. Valeria cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo la carga que la envolvía. Entendía que debía cambiar su enfoque. La amabilidad no tenía que ser sinónimo de sacrificio, podía ser un acto de poder. Abrazaba la idea de que establecer límites claros podría, de hecho, mejorar la calidad de sus relaciones. Cuando terminó de escribir, una sonrisa iluminó su rostro. Había empezado a vislumbrar el futuro, donde no estaba atrapada en el papel de víctima invisible. Este era el primer paso hacia el empoderamiento. Sin embargo, la reflexión quedó incompleta al notar que la mente de su amiga tenía su propia batalla. La conversación con Elena había abierto puertas,
pero las heridas estaban frescas, y eso la llevaba a preguntarse, ¿sería capaz de reiniciar la dinámica de su amistad sin que esto se convirtiera en un cisma que la separara? El dilema estaba en sus manos. Esa noche, mientras la luna asomaba en el horizonte, Valeria no solo había descubierto sus limitaciones, también su potencial para transformar su vida y las relaciones que la rodeaban. Estaba lista para profundizar en el siguiente paso de su viaje, aprender a ser amable consigo misma, pero el futuro aún estaba lleno de incertidumbre. Ahora, quedaba una pregunta desafiante: ¿podría tener la fuerza para enfrentar aquellas interacciones que antes la habían hecho sentir indefensa? La respuesta llegaría pronto, y esta vez sabía que estaba decidida a actuar desde un lugar de autenticidad. El siguiente día amaneció nublado. Valeria se despertó con una sensación de inquietud. La idea de ser amable consigo misma la intrigaba, pero también la llenaba de miedo. Sabía que despojarse de la autoexigencia que la mantenía en el rol de cuidadora no sería sencillo. Se preparó un café y se sentó de nuevo frente a su diario, con la firme intención de esbozar un plan. Anotó una frase que resonaba en su mente: la amabilidad hacia mí misma comienza hoy. Se preguntó cómo podría manifestar este cambio en su vida diaria. Una de las primeras ideas que surgió fue la de establecer horarios fijos para sí misma, donde pudiera dedicar tiempo a sus intereses y pasiones sin culpa. Mientras escribía, su corazón se aceleraba al pensar en todas las actividades que había relegado durante tanto tiempo. La pintura, la lectura, las caminatas solitarias, esas eran las cosas que la hacían sonreír. Sin embargo, un pensamiento adverso se deslizó en su mente. ¿Y si alguien necesita tu ayuda? Se detuvo en seco. Esa voz interna, la que había dictado toda su vida, comenzaba a tambalearse. Se obligó a confrontar este pensamiento. No era cuestión de elegir entre ayudar y cuidarse a sí misma. Podía encontrar un equilibrio. Puedo ser amiga, pero eso no me convierte en sacrificio, se dijo, con voz decidida. Decidió que no solo iba a escribir sobre su nueva perspectiva, sino que hoy daría un pequeño paso. La primera tarea sería hacer una llamada a Elena. Se había sentido incómoda con su conversación anterior y sabía que debían aclarar algunos puntos. No quería perder esa amistad, pero también entendía que no podía seguir cediendo ante la presión de la expectativa ajena. Tomó el teléfono y marcó el número. Al otro lado de la línea, la voz de Elena la recibió con esa calidez que siempre la había caracterizado. Valeria sintió cómo su corazón latía con más fuerza. Hablaron sobre sus vidas, pero en un momento, Valeria se atrevió. Elena, necesito que sepas que estoy trabajando en ser más honesta conmigo misma. He dado demasiado y tengo miedo de que eso nos esté afectando. La respiración de Elena se detuvo por un instante. La respuesta fue cálida, pero Valeria oyó la duda en su voz. Era como una mariposa atrapada, volando de un lado a otro. Lo entiendo, Val. A veces, siento que también te invado de mis problemas porque te veo como un refugio, dijo Elena con sinceridad. Valeria sintió un peso enorme caer sobre sus hombros. Había desnudado un aspecto de su amistad que había costado trabajo identificar. No se trataba solo de su propia carga, ambas tenían patrones que debían explorar. Esa revelación la llenó de un extraño alivio. Al finalizar la llamada, el aire parecía más liviano. Mientras se diseñaba su nueva rutina, Valeria se dio cuenta de que debía ajustar no solo su manera de dar, sino también lo que estaba dispuesta a recibir. La experiencia de hablar con Elena había abierto un campo fértil para redefinir no solo su autoestima, sino también su capacidad de establecer conexiones saludables. Ahora más que nunca, comprendía la importancia de la comunicación en cualquier relación. Sin embargo, a medida que caminaba por sus pensamientos, una inquietud persistía. Había otras personas en su vida que podrían no entender este nuevo enfoque. ¿Qué pasaría con los amigos que solo conocían a la Valeria entregada, la que siempre decía sí? Esos amigos podrían tomar la nueva Valeria como un cambio drástico, una falta de lealtad. Esa sensación de resistencias venideras se cernía sobre ella como un nublado día en el horizonte. Con esta inquietud aún latente, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Cada desafío iba a ser una prueba, no solo de su nueva postura, sino de los valores que había decidido defender. Con determinación, se armó de valor para afrontar el siguiente paso: sería la necesidad de confrontar a aquellos que pudieran cuestionar su transformación. Estaba lista para un pequeño cambio en la dinámica de su vida, pero la pregunta que la atormentaba ahora era: ¿tendría la fuerza suficiente para hablar y hacer valer su voz en un mundo que siempre había requerido el silencio de su corazón? La respuesta, por desgracia, aún no estaba clara.
Valeria sabía que se acercaba un momento crucial en su vida, un punto de inflexión que podría definir el rumbo de futuras relaciones. Al mirar por la ventana, el cielo aún nublado reflejaba la confusión de su mente. Había pasado demasiado tiempo comulgando con expectativas ajenas y ocultando sus propias necesidades. Pero esa Valeria que había permitido que otros habitaran tanto espacio en su vida, estaba comenzando a desvanecerse. Era su turno ahora, había decidido explorar un nuevo terreno, de modo que, en un acto de coraje, decidió organizar un encuentro con su grupo de amigos de toda la vida. Había una mezcla de ansiedad y emoción en su pecho, un tira y afloja constante de voluntad y temor. Aceptar que no todos entenderían su nuevo enfoque significaba arriesgar cosas que habían sido importantes por mucho tiempo. Sin embargo, quizás esa vulnerabilidad impulsaría a los otros a reflexionar sobre sus propias dinámicas. El momento del encuentro llegó y, mientras la habitación se iba llenando, Valeria notó los rostros familiares. Había risas, anécdotas y esa atmósfera de relajación que las reuniones solían tener. Pero a menudo, esa comodidad encubría un patrón poco saludable, las expectativas reiteradas de la Valeria que siempre ofrecía apoyo y ayuda sin límites. Cuando el grupo se acomodó y la conversación empezó a fluir, Valeria hizo una pausa. Con una respiración profunda, rompió la inercia de la charla y se dirigió a ellos. Quiero hablar sobre cómo me he estado sintiendo últimamente. La atención se concentró sobre ella. ¿Qué era aquello que la había mantenido al margen por tanto tiempo? ¿Por qué era tan difícil ser vista realmente? La idea de que la Valeria amiga siempre debería ser la que cuidara era un peso que la había desgastado. Enfrentar eso, exponer su fragilidad, podría transformar no solo su vida, sino también la de los que la rodeaban. Me he dado cuenta de que a menudo me he olvidado de mí misma por querer ser útil para cada uno de ustedes, continuó, su voz firme pero con un tono vulnerable. Quiero trabajar en ser más auténtica y, a veces, eso significa decir que no, o simplemente no estar disponible. Hubo un silencio a su alrededor. Valeria sintió que cada segundo se alargaba, un eco de su miedo profundo. ¿Y si no la comprendían? ¿Y si la llamaban egoísta? Pero, por primera vez, un destello de determinación iluminó su interior. Ella no estaba allí para tener la aprobación de todos, sino para ser quien realmente necesitaba ser. Una de sus amigas, Sonia, rompió el silencio al decir, Valeria, nunca pensamos que fueras egoísta. A veces te vemos tan fuerte y capaz que olvidamos que también eres humana. La respuesta fue como un bálsamo para su alma. Poco a poco, otros comenzaron a hablar. Algunos compartieron cómo a veces sentían la misma presión de ser siempre los resolutivos en sus círculos. Había un trasfondo de comprensión mutua, y lo que había comenzado como un miedo se estaba transformando en una liberación colectiva. Valeria se dio cuenta de que abrirse era un acto que no solo la beneficiaba a ella, sino a todos los presentes. A medida que la conversación avanzaba, Valeria comenzó a vislumbrar el futuro con expectativas renovadas. Cada confesión, cada conexión emocional, iba moldeando un nuevo espacio donde la vulnerabilidad era vista como fortaleza. Sin embargo, también comenzó a reconocer que algunos amigos no estaban dispuestos a embarcarse en este nuevo viaje de crecimiento personal junto a ella. La noche terminó, y mientras se retiraba, la adrenalina seguía zumbando en sus venas. Sabía que los cambios auténticos traen consigo la incertidumbre y que su camino sería, sin duda, solitario a veces. Reflexionó sobre lo que le esperaría a medida que se negaba a ser la Valeria que otros querían que fuera. Mientras su mente divagaba, un latido de angustia se apoderó de ella al recordar a algunos amigos a los que siempre había dicho que sí. Quienes estarían dispuestos a aceptar a una Valeria diferente, más sabia pero más distante. Su naturaleza generosa podía crear raíces de ambigüedad en esos vínculos. ¿Podría el costo de ser honesta ser la pérdida de conexiones que antes le importaban? El dilema de conservar amistades con las que podía sentirse prisionera o liberarse completamente del yugo de las expectativas se cernía sobre ella como una sombra alargada. Con el corazón palpitante, Valeria se preguntó, ¿estaba lista para tomar decisiones dolorosas por el bien de su autenticidad, incluso si eso significaba perder a algunas personas por el camino? Una inquietante pregunta flotaba en su mente, desafiando la nueva versión de ella misma que intentaba florecer en el desierto de la autoexigencia. La verdad era que la noche anterior había dejado a Valeria con más preguntas que respuestas. Las emociones bailaban en su pecho como un torbellino, y se preguntaba si había avanzado realmente o si solo había rascado la superficie de su transformación personal. A medida que pasaban los días, decidió no dejar que la inquietud la consumiera.
Se propuso utilizar cada día como una oportunidad para seguir explorando su nuevo yo, aunque significara enfrentar la incomodidad. Valeria decidió inscribirse en un taller de autoconocimiento, uno que prometía ayudar a sus participantes a profundizar en sus emociones y a gestionar sus relaciones de una forma más consciente. La idea de estar rodeada de extraños le generaba aprensión, pero también una emoción casi palpable. Imaginó lo que podría significar abrirse ante otros que compartían su deseo de crecer. Al llegar al primer día del taller, la mezcla de nervios y entusiasmo le provocó una sensación de calidez en el estómago. El espacio era acogedor, diseñado para fomentar la intimidad y la conexión. En la sala, había un grupo diverso de personas, cada uno con sus propias historias. Todos parecían estar allí en busca de respuestas, al igual que ella. El facilitador del taller, un hombre de mediana edad con una sonrisa reparadora, les pidió que se presentaran y compartieran una emoción que los guiaba. Cuando fue su turno, Valeria sintió que su voz se entrecortaba. Había tantas cosas que quería decir, tantas emociones a flor de piel, pero al mismo tiempo, su antiguo yo la instaba a limitarse a lo sencillo. Finalmente, se armó de valor y dijo: he estado sintiendo mucha confusión y también liberación. Estoy aprendiendo a decir lo que realmente quiero. Varias cabezas se voltearon hacia ella, y escuchó algunas palabras de aliento. A medida que otros compartían sus luchas, Valeria sintió que la atmósfera se transformaba. Era como si cada confesión fuera un ladrillo que levantaba un nuevo sendero de empatía y comprensión. Para su sorpresa, se dio cuenta de que sus barreras estructuradas estaban comenzando a caer. Compartir con extraños era más fácil de lo que había anticipado. Con cada ejercicio en el taller, Valeria empezó a desnudarse emocionalmente, convirtiendo su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Una parte de ella aún temía ser lastimada por los otros, pero la conexión que sentía con sus compañeros de grupo le brindaba un refugio. Poco a poco, comenzó a descubrir habilidades ocultas en sí misma, como su capacidad para escuchar sin juzgar y su disposición para validar las experiencias de los demás. Esa era una fuerza que nunca había reconocido en ella. Sin embargo, en una de las sesiones, cuando se les pidió a los participantes que hablasen sobre sus relaciones y éstas estuvieran causando dolor, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había amigos a los que había dejado de lado por querer proteger su nuevo camino, pero también había otros que la habían mantenido en un lugar cómodo donde su autenticidad no era del todo aceptada. Era un momento decisivo. Atrapada entre el deseo de ser leal a sus viejas amistades y la necesidad de ser auténtica, Valeria se encontró preparando una estrategia. Quería comunicarle su cambio, su necesidad de límites saludables, pero tenía miedo de la reacción que podrían mostrar. ¿Sería posible que algunas relaciones pudieran transformarse a la larga? A medida que la sesión avanzaba entre preguntas desafiantes y demandas de compromiso, Valeria comenzó a ver que la clave estaba en su propia vulnerabilidad. Mientras regresaba a casa esa noche, su mente estaba llena de reflexiones sobre cómo la amabilidad que siempre había dispensado podía esconder patrones peligrosos de complacencia. Comenzó a vislumbrar que no siempre era la redentora, había momentos en los que su naturaleza generosa la había hecho invisible, eclipsando su propia voz. En la penumbra de su cuarto, Valeria comprendió que la autenticidad no solo traería libertad, sino que también implicaba revisar las relaciones a las que aún se aferraba. Aquel nuevo despertar, aunque liberador, la enfrentaba a una verdad inquietante. Quizás la verdadera valentía residía en enfrentar no solo a los demás, sino a sí misma. Con el corazón acelerado, se preguntó, ¿estaba dispuesta a transformar no solo sus amistades, sino su propia visión de sí misma? La respuesta comenzaba a asomarse, pero aún tenía miedo del que dirían. Enfrentar la vulnerabilidad podía costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Valeria había recorrido un largo camino desde aquel día lleno de confusión y angustia. Ese instante de quiebre, cuando decidió que su voz importaba, se había convertido en el catalizador de su transformación. Abandonar el papel de víctima invisible no había sido sencillo, pero cada paso había sido un bloque de construcción hacia su nueva identidad. La claridad y la autoconfianza comenzaron a florecer como flores en primavera, iluminando su vida de colores vibrantes. Enfrentó la realidad de sus relaciones. La conversación con Elena había resonado profundamente, y aquel diálogo tan vulnerable la había incentivado a seguir explorando su autenticidad. Comprendió que el camino hacia la realización personal incluía el mismo acto de ser honesta con aquellos que la rodeaban. La idea de establecer límites se volvía más palpable a medida que su nuevo mantra comenzaba a tomar forma. Ser amable no significaba ser una víctima. La dinámica con sus amigos de toda la vida comenzó a experimentar cambios.
En cada encuentro, Valeria se armó de audacia y comunicó sus límites de forma clara. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue la respuesta de los demás. La mayoría de sus amigos la apoyaron y reconocieron su derecho a priorizar sus necesidades. Se dieron cuenta de que su salud emocional era fundamental para que ella pudiera seguir siendo esa amiga generosa que siempre habían querido. Un día, en una comida que organizó para su grupo, tomó el tiempo no solo para compartir anécdotas como solían hacer, sino para abrir un espacio para el diálogo sincero. Estoy aquí porque quiero que nuestras amistades sean aún más fuertes, y eso significa que debo ser más honesta con lo que necesito, dijo, sintiendo que cada palabra resonaba profundamente dentro de ella. Para su sorpresa, sus amigos respondieron con gratitud, evocando sus propias luchas y el deseo de colaborar en establecer un espacio recíproco donde todos pudieran prosperar. El reconocimiento que recibió fue transformador. Valeria se dio cuenta de que comunicar su vulnerabilidad no solo la liberaba a ella, sino que también empoderaba a los demás. La antigua imagen de la mujer que debía ser la salvadora se desvanecía, y en su lugar, emergía una versión que no temía pedir apoyo. La confianza que había cultivado la acompañaba en cada instante. Al hablar, se sentía en control de su narrativa. El siguiente paso fue aún más revelador. En uno de sus talleres de autoconocimiento, se les invitó a establecer un plan de acción. Valeria decidió que era el momento de asumir un nuevo desafío, compartir su viaje al convertirse en un modelo de autenticidad. Así que comenzó a escribir un blog donde documentaría su transformación personal, sus altos y bajos, y la importancia de establecer límites saludables. La idea de conectar con otros a través de sus experiencias la llenaba de energía. Comprendió que su voz no solo le pertenecía a ella, sino que podría inspirar a muchos a liberarse del yugo de las expectativas ajenas. Valeria se sintió verdaderamente viva al dar ese paso. La sensación de logro fue abrumadora. Había encontrado una nueva pasión, ayudar a otras personas a hacer lo mismo que ella había hecho. Lo que antes había visto como un obstáculo, se convirtió en un camino hacia nuevas oportunidades. Cada artículo que escribía resonaba con su determinación de vivir desde un lugar auténtico. El peso de la amargura se hacía más ligero. Hacia el final del año, Valeria se sentó en el mismo lugar donde había pronunciado las palabras que la habían liberado. Miró a su alrededor y, por primera vez, no se sintió abrumada por las expectativas de los demás, sino emocionada por el futuro que se perfilaba ante ella. Se había convertido en una mujer fuerte, capaz de decir no sin culpa y de marcar sus deseos. Había encontrado la esencia de su verdadera identidad y ahora sabía que su amabilidad era su mayor fuerza, un poder que podría ser utilizado para fomentar su bienestar y el de aquellos que realmente valoraban sus dones. El logro personal más significativo había llegado cuando comenzó a escuchar su propia voz, demostrando sus capacidades sin la carga de las expectativas ajenas. En esa conexión consigo misma, Valeria encontró su paz y, finalmente, se sintió en control de su destino. Con este renovado sentido de propósito, Valeria sabía que el viaje apenas comenzaba, pero ahora era capaz de avanzar con firmeza. La transformación era evidente y su autoaceptación la empoderaba. La mujer que había sido, la cuidadora desbordante de generosidad, había evolucionado en una persona que sabía exactamente lo que merecía. Este es el momento de que ustedes también tomen el control de su narrativa. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse más historias tocantes e inspiradoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran su propia voz. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten vivir esta transformación. Juntos, somos más fuertes.